Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sé que muchas personas piensan que llegamos a la Luna. Hay muchas personas que piensan que el ser humano ha llegado a la Luna en 1969 y en años posteriores. Quiero, antes de nada, en este vídeo mostrar mi máximo respeto hacia los creyentes de la ciencia ortodoxa. Yo no vengo aquí a hacerles creyentes de mi religión porque sencillamente ni tengo religión ni soy un misionero para convencer a nadie. Pero sí que es bueno dar puntos de vista, que es lo que vamos a hacer aquí. Y ese punto de vista es que parece ser que las pruebas de que no llegamos a la Luna se están agolpando constantemente. Hoy voy a hablar de un misterioso supercohete que está desarrollando NASA. El nombre de ese supercohete es el SLS, Space Launch System. Quiero recordar que que es lo que quieren decir las siglas. Bien, este supercohete, que estáis viendo aquí, un monstruo que está desarrollando, lleva ya varios años intentándolo hacer, pero está fallando constantemente. NASA no sabe hacer cohetes ahora. Bueno, pues vamos a explicaros qué ocurre o qué misterio hay detrás de este supercohete. Pero antes de nada, vamos a centrarnos en el mayor o la mayor hazaña que el ser humano presuntamente ha efectuado en toda su historia: la llegada del hombre a la Luna. Lamentablemente, sobre la llegada del hombre a la Luna no tenemos absolutamente nada. Y mire usted, cuando yo le digo que no tenemos nada, es en el sentido más literal de la palabra. Las cintas de vídeo, las grabaciones originales de las misiones Apolo han sido borradas. Las históricas grabaciones de las misiones Apolo han sido borradas, porque NASA alegó que utilizó las cintas de las misiones Apolo para grabar encima de ellas porque no tenía cintas. Eso es lo que alegó NASA. Como suena, ¿eh? Grabó encima, eso es lo que dicen que hicieron. Luego están los registros de telemetría de vuelo. Como sabéis, pues como una especie de cuaderno de bitácora, los computadores de entonces guardaban todos los registros de altitud, vuelo, todo lo que se efectuó por parte de los módulos, por parte del cohete Saturno V, por todo lo que estuvo en torno a ese histórico viaje. Pues sencillamente no hay nada. No los está encontrando NASA por ningún lado. Han desaparecido. El cuaderno de bitácoras no existe. El cuaderno de bitácora más importante de la historia de la humanidad no existe. Se ha borrado. Y otra cosa curiosa son las rocas lunares, ¿no? Las rocas lunares que trajeron los astronautas del espacio. Bueno, pues parece ser que hay una serie de dudas con respecto a la autenticidad de esas rocas lunares. Y esto vino de la mano de una especie de gira mundial que hicieron Armstrong, Aldrin y Collins, viajando alrededor del mundo y entregando piedrecitas lunares a cada país que visitaban en plan de hermanamiento y buena voluntad. Bueno, pues Holanda descubrió que la roca que se les había entregado era falsa. Era una roca volcánica. De hecho, la retiraron del museo. Fue retirada del museo en Holanda, alegando de eso, de que eran falsas. Las decenas de pruebas que han aparecido y que quedan en todas aquellas filmaciones que tenemos hoy en día, porque efectivamente quedan filmaciones. Por cierto, que sepáis que las filmaciones que estáis viendo, ¿sabéis cómo se grababan? Se cogía una cámara de televisión y se enfocaba al monitor de la NASA. Por eso la calidad es tan patética. Un monitor que daba muy poca resolución y una cámara de televisión que recibía esa toma de ese monitor. Hay muchas cosas que rodean todo este misterio. Quiero que veáis una cosa. Mirad este libro. Miradlo. Dark Moon. La luna oscura. Apollo and the Whistleblowers. Este libro fue escrito por fotógrafos profesionales y camarógrafos, Bennett y Percy, un hombre y una mujer. A lo largo de sus páginas se puede ver un montón de pruebas que demuestran que el hombre nunca llegó a la Luna. Análisis de fotografías, etcétera, etcétera. Este libro es muy difícil de conseguir, ya no se edita desgraciadamente. Posiblemente podéis encontrar uno de segunda mano, pero he visto por ahí gente que lo está vendiendo a $700. Me parece un poco exagerado. Yo pagué por él, me parece que fueron 20 euros. Lo compré en su momento, claro. Hoy en día
está absolutamente encarecido porque hay muy pocos y es una rareza este libro. Este libro es un impresionante análisis de estos fotógrafos profesionales sobre lo que queda de las fotografías de la misión Apolo. Y demuestran, hoja por hoja, que todo fue un truco. Fotógrafos profesionales que dicen que esto fue una filmación efectuada en un estudio de grabación. Si las mentiras son constantes. ¿Se equivocan estos señores? ¿Se equivoca Bennett y Percy? Además, alguno de ellos ha recibido importantes premios. Vamos a utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos que parece que se está utilizando. El ser humano, y fíjense ustedes en este tipo de cuestiones, el ser humano siempre ha necesitado varios intentos para alcanzar sus más lejanas metas. Siempre. Nunca ha conseguido nada a la primera. Se necesitaron varios intentos para alcanzar el Everest, varios intentos para llegar al Polo Sur, para llegar al Polo Norte, para sobrevolar el Atlántico. Es casi imposible encontrar una hazaña que el ser humano se plantease y lo hiciese a la primera. Y curiosamente, el desafío más importante que ha procesado el ser humano se hizo a la primera, sin un fallo, que es la llegada del hombre a la Luna. Fijaos en este cohete. Cualquier pieza de los millones de componentes que tenía el cohete Saturno V, el módulo lunar y el orbitador, podían haber llevado al traste toda la misión. Desde un pequeño manguito, en malas condiciones, hasta un pequeño cable que se hubiese roto. Y sin embargo, todo salió perfecto. Y no solo una, sino que varias veces. Todo funcionó al 100%. Y fíjese usted que hubo muchas presiones políticas para alcanzar la Luna antes del fin de la década de los años 60. Sí, aquel enorme cohete, el Saturno V, consiguió levantar una carga útil de muchas toneladas y colocarlas rumbo a la Luna. Ahora, como os dije al principio del vídeo, resulta que NASA tiene un problema. Y es que resulta que no es capaz de hacer cohetes como los que hacía en los años 50, en los años 60, perdón. Hace 50 años hacían cohetes que hoy en día no pueden hacer. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Alguien se lo puede explicar? Veréis, hay un ambicioso proyecto que se ha puesto en marcha en el año 2010, que es el SLS, Space Launch System, que así se denomina. Se trata ni más ni menos de un supercohete capaz de levantar entre 70 y 130 o 140 toneladas. Y no puede hacerlo. Son muchísimos los fallos y los problemas que están teniendo para poder hacer este supercohete. No saben. Y curiosamente, el Saturno V, construido en la década de los años 60, podía levantar 140 toneladas. ¿Cómo es posible todo esto? Hace 50 años desarrollaron un cohete que hoy en día no saben hacer. Veréis, NASA lleva retrasando el lanzamiento del SLS mucho tiempo. ¿Y sabéis por qué? Porque sencillamente no saben hacerlo. No saben hacer algo que hicieron hace 50 años. Ridículo. Vamos a compararlos hoy en día con los años 50. Hoy en día en los cohetes hay aleaciones mejores, motores de cohetes más potentes, ingeniería mucho más precisa, ordenadores muy superiores al que portaba el Apolo 11. Os voy a decir como curiosidad que el Apolo 11 se lanzó con un ordenador que tenía una capacidad inferior a este. Sí, a ese que estáis viendo ahí. ¿Puede usted explicarme cómo hoy en día no pueden? Quizás piense, es que es un cohete antiguo y están haciendo algo mucho más complejo y técnico. La respuesta es equivocada. Vamos a coger el ejemplo que tiene Rusia. Rusia es el mejor, es el más fiable de los operadores espaciales que hay, porque es que han lanzado tantos cohetes que saben ya hacerles perfectamente. Miráis, este es el cohete Soyuz. Rusia lo utiliza en la actualidad. Este cohete es el que más veces se ha utilizado en la historia de la humanidad. ¿Sabéis cuándo fue lanzado el primer cohete Soyuz?
en 1966 y se sigue lanzando. Es versionado, sí que es verdad, que le han metido un poco de tecnología, le han cambiado algunas cosas, pero el cohete es el mismo. Llevan más de 50 años lanzando el mismo cohete, porque saben que les funciona. Vamos a mostraros otro, mirad, porque no piense usted que esto es una rareza. Este que estáis viendo aquí es el conocido cohete Proton. Fue desarrollado en Rusia en el año 1965 y hoy en día le siguen lanzando los rusos. Vale, que sí, que tiene más tecnología, que le han metido ordenadores, le han metido algunas cositas, pero es el mismo. Tal vez tenga mejores motores, no, el mismo. Los rusos sencillamente cogen un modelo que les funciona bastante bien y lo reutilizan. ¿Por qué no hace la NASA lo mismo? Si Saturno V lo probaron con éxito muchísimas veces, según nos dijeron, en los años 60 y 70, un exitazo constantemente. No les falló nunca el Saturno V. Es verdad que en el Apolo 13 les falló el módulo de comando y el Eagle y bueno, tuvieron ahí unos problemas. Pero el Saturno no les falló. El cohete. O quizás el cohete nunca llevó la carga que se suponía que debía de llevar. ¿Puede ser eso? Quizás todo fue un espectáculo. Quiero mostraros otra cuestión adicional. Veréis. La empresa privada SpaceX de Elon Musk, dispone de un cohete llamado Falcon Heavy. Falcon Heavy. Al parecer, la carga máxima que puede llevar el Falcon Heavy debe estar en torno a las 60 y tantas toneladas, 64 toneladas. Tampoco ha llegado a las cifras del Saturno V. En resumidas cuentas, vamos a hacer una retrospectiva de todo esto. El Saturno V, construido en los años 60, podía enviar 118 toneladas a baja órbita y a la Luna podía mandar 47 toneladas. El Saturno V pesaba 2.900 toneladas. Vamos a ver el SLS. El SLS puede colocar en su versión más potente 130 toneladas a baja órbita. 130. Y pesa 3.000 toneladas y pesa más que el Saturno V. ¿Dónde han mejorado? Dígamelo usted, ¿dónde han mejorado? Vamos a ver la empresa de Elon Musk. Es verdad que la empresa de Elon Musk, SpaceX, Elon Musk, como lo queréis llamar, tiene una peculiaridad muy concreta y es que sus cohetes son reutilizables. Quiero decir, van al espacio, sueltan la carga útil y vuelven a la Tierra aterrizando. Que por cierto, que sepáis que recientemente Elon Musk ha lanzado al espacio un coche Tesla, de su empresa Tesla, le han lanzado al espacio. Suponemos que será como cuestión publicitaria, suponemos, pero lo ha lanzado con este cohete, con el Falcon Heavy. Bien, el Falcon Heavy puede colocar a baja órbita 64 toneladas y pesa 1.400 toneladas. Las cifras cantan, las cifras de los años 60 son mejores de las de hoy en día. El sentido común habla por sí solo. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Ahora les voy a decir mi teoría personal. Lo que ocurre es que sencillamente el Saturno V del Apolo 11 iba sin carga. No llevaba carga, o por lo menos la carga especificada, no la llevaba. Mandaron sencillamente un módulo a baja órbita donde los astronautas estuvieron unos días hasta que la misión finalizó para luego hacer una reentrada en la Tierra. Ni más ni menos, desde mi punto de vista. Todo fue un espectáculo, un show. Eso es lo que ocurrió. Porque aquel cohete, hoy en día, no se puede replicar. Porque sencillamente las cifras de ese cohete eran fraudulentas. El SLS, miradlo, buscadlo vosotros, buscad las cantidades, los pesos, las masas útiles, mirad todos esos datos. En fin, vamos a dejarlo aquí. Llegamos a la Luna, sinceramente, desde mi punto de vista, nunca llegamos a la Luna en los años 60 y en los años 70 con la cohetería convencional. Quizás llegamos con otra tecnología que nunca nos han mostrado. Lo dejamos aquí. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.